Para hablar de esto, tenemos un enlace con el abogado penalista Benji Espinosa. Benji, gracias por atendernos. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Benji? Primero hablemos de las noticias que vienen de Brasil. ¿Qué impacto podrían tener sobre el Perú en lo inmediato? Bueno, en principio hay que aclarar que esta decisión es una decisión de ejecución, porque hay un juez de primera instancia que da cumplimiento a una decisión de un juez supremo, del que ordena que se clausure y se archiven los procesos penales en contra de Marcelo Odebrecht. Ahora, ¿qué repercusión podría tener esto en el Perú? Primero, lo que hay que tener en cuenta es que en el Perú ya se ha conservado cierta prueba, cierta información en el proceso, así que en principio no debería tener mayor repercusión, alcance o modificación. Entonces, yo diría que están por cuerdas separadas, aun cuando tienen una vinculación. Sin embargo, en el Perú ya hay un proceso avanzado que tiene una información conservada y recabada. Ahora, el hecho de que ahora sea presidente de Brasil nuevamente Lula, que todos recordamos, en la génesis del caso Lava Jato está pues un caso de corrupción entre una empresa muy importante constructora como es Odebrecht y el gobierno brasilero, que le ayudó incluso a abrir mercados en Latinoamérica, ¿no? Si acá incluso parte de las pruebas del caso es que Lula, a través de un ministro, le dice a Odebrecht y a su hombre de Odebrecht en el Perú que aporte a tales y cuales campañas, ¿no? Que aporte a la campaña de Humala, a pesar que Odebrecht acá se sentía más afín a Keiko Fujimori. Entonces, con todas estas este trasfondo político, lo que ha pasado en Brasil, ¿tiene relación con el hecho de que Lula haya vuelto al poder? Yo espero que no sea así, porque de otra manera estaríamos hablando de que la justicia en Brasil no es independiente, pero sí te diría, Fernando, que llama la atención y es sintomático que existe esta coincidencia, en donde Lula tendría alguna vinculación con esta empresa y finalmente es una decisión en la que se cancela y se clausura cualquier proceso contra el jerarca. De manera que podría ser, porque como bien tú dices, este contexto es importante entenderlo, porque el proceso penal no solo hay que entenderlo en su propio funcionamiento, desarrollo y naturaleza, sino que hay que ver también el metaproceso, es decir, el contexto político, social, dentro del cual se enmarcan este tipo de procesos penales que no solo están vinculados a lo jurídico, sino que están teñidos de política. Bueno, pero en todo caso, Perú obtuvo sus propias pruebas, por ejemplo, los sistemas de la caja 2, de los sistemas Draus y McWeb, y eso no nos vino de Brasil, vino de Suiza, ¿no? Y Barata tiene su propio proceso de colaboración eficaz, que es un compromiso con autoridades peruanas, no con Odebrecht de Brasil. Entonces, eso un poco protege aquí las pruebas actuadas en los casos que tienen que ver con el Lava Jato, ¿no? Yo creo que no necesariamente hay un cordón umbilical que una o que ate necesariamente el desarrollo de los procesos acá con la información de allá. La información de allá ha servido como un indicio, como un elemento que pueda gatillar la investigación acá, pero no es la prueba fundamental. Acá se ha conservado la prueba, se ha reunido la información y esta finalmente se exhibirá y se presentará al momento del juicio. Ahora, vamos a la otra noticia del día. Una dependencia del Ministerio de Justicia, una dirección de criminalística, ha hecho un informe respecto a esta ley que declara que los delitos de lesa humanidad son prescriptibles
los que se han cometido antes del 2002, que es cuando Perú se adhirió al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que a partir de allí sí la imprescriptibilidad sería total. Bueno, pues este informe recomienda que esa ley sea observada, cosa que no parece sintonizar con el hecho de que la presidenta haya firmado junto al presidente del Congreso, Alejandro Soto, una protesta contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted cree que el Ministerio de Justicia, primero, debe observar esa ley, debe recomendar a la presidenta que observe esa ley, y segundo, tendría que hacerle caso al informe de su dependencia? A ver, vamos por partes. Primero, me parece que es saludable que un órgano técnico conformado por abogados, conocedores del derecho internacional de los derechos humanos, haga esta recomendación para observar una ley que es completamente inconvencional. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Porque este proyecto pretende fijar los alcances de dos tratados. Por un lado, el Estatuto de Roma, y dice, solo pueden aplicarse crímenes de lesa humanidad del 2012 en adelante, julio en adelante. Y por otro lado, la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra, y dice, esta se aplicará para casos del 2013 en adelante. Todos los casos anteriores prescriben, se anulan los procesos, se archivan los casos. Cuando entienden equivocadamente, creyendo que la calificación de crímenes de lesa humanidad nace con la norma del Estatuto de Roma, y eso es equivocado. A nivel del derecho internacional, Fernando, no solo existen los tratados como fuente de derecho internacional, sino que también existen costumbre internacional, principios del derecho. Para ello habría que remitirnos al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que establece muy bien cuáles son las fuentes del derecho internacional. De manera que un tratado no es la única fuente para poder crear crímenes internacionales y sanciones. Tanto más si estamos hablando de los crímenes en donde la víctima es la humanidad toda, pues se llama crímenes de lesa humanidad. La víctima no es la persona que desapareció, ni las mujeres que fueron violentadas, sino la víctima somos todos. Por eso es que los crímenes de lesa humanidad tienen como consecuencia directa, por un lado, que traigan la imprescriptibilidad y por otro lado dan jurisdicción internacional, es decir, cualquier juez del mundo puede atribuirse competencia y puede causar una causa de este tipo. Recordemos el caso de Baltasar Garzón con Pinochet en Inglaterra. Sí. Y entonces, acá vamos a un segundo punto, Fernando. Si me permite cerrar esta idea muy rápido. Por favor. Entonces, creo que está bien que se recomiende la observación, pero creo también que en la línea política que tiene y que expresaba el Ministerio de Justicia acompañando a la presidenta Boluarte, creo que no van a recoger esta opinión técnica y más bien lo político va a subordinar a lo jurídico, porque recordemos las declaraciones que se han hecho en cuanto a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia. Recordemos lo que ha resuelto, una medida provisional disponiendo que el Congreso se inhiba de aprobar este proyecto de ley, y si es que el Congreso lo aprueba, que el Poder Judicial lo inaplique. Y entonces han pegado el grito al cielo y han dicho que la Corte se está extralimitando porque no tiene esa competencia. Sí la tiene. Sí la tiene. Y no solo la Corte tiene esa competencia, sino que ¿qué es lo que pasaría si, digamos, el gobierno no observa la ley u observa temas puntuales, secundarios, pero queda en esencia la ley esa declarando la prescriptibilidad, ya no la imprescriptibilidad, y se promulga, y viene un caso ante un juez y el juez, aplicando su control difuso y que incluye lo convencional, dice, no, yo le voy a hacer caso a la Corte Americana, le voy a hacer caso a la Convención, y declaro que ese caso no ha prescrito, ¿no? Un crimen cometido en la década del 80. Eso puede pasar también. Por supuesto, hay dos figuras, Fernando. El control difuso de constitucionalidad previsto en el artículo 138 de la Constitución. El juez inaplica la ley y prefiere la Constitución. Tú preguntarás, ¿y qué parte de la Constitución? El artículo 3 de la Constitución reconoce como nuevo derecho, en un caso que se llama Genaro Villegas Namuche, el derecho a la verdad. Estaría afectándose el derecho a la verdad. Y el 139.3 de la Constitución, el derecho a acceso a la justicia. Justicia y verdad que serían nugatorias, serían vaciadas por esta ley. Así que un juez puede aplicar control difuso. O sea,
dejo de lado la ley y aplico directamente la Constitución, derecho a verdad, pero tiene la segunda fórmula, que es el llamado control de convencionalidad, que a propósito se reconoció en la Corte Interamericana a partir de dos casos. El caso Almonacid Arellano contra otros versus Chile, en donde establece precisamente criterios sobre los crímenes de lesa humanidad, y un caso contra el Perú, el caso de trabajadores cesados del Congreso. La Corte Interamericana ha dicho que cuando el legislativo falla, cuando el ejecutivo mira para el otro lado, los jueces son el último valladar de la arbitrariedad y tienen que preferir la Convención Americana y desplazar toda norma, práctica o ley o proyecto de ley que resulte siendo contraria a la letra y espíritu de la Convención. No. Tienen dos opciones. Bueno, muchas gracias. Ha hecho usted un buen alegato a favor del control difuso y del control convencional. Muchas gracias, doctor Benji Espinosa. Gracias, Fernando. Y nos vemos entre una pausa.